muchas gracias por continuar con nosotros y estar una vez más en un programa de Análisis 13. Soy Álvaro Valverde y hoy me acompaña don Federico Villalobos, quien es economista y es también consultor en lo que es infraestructura pública y privada, y él nos va a hablar sobre el tren eléctrico, el tren rápido, que hace poco se aprobó en segundo debate un crédito para su desarrollo. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, Álvaro, y conversar de un tema tan importante, creo que tal vez empezar diciendo que esta es la primera inversión, diría yo, relevante en varias décadas, no recuerdo alguna, digamos, que se haya hecho o que se vaya a ejecutar en lo que respecta a transporte público, ¿verdad? Porque casi siempre hablamos de inversiones en carretera, pero esta es, digamos, un cambio fundamental en la forma con la cual nos podemos transportar en el área metropolitana. Sí, es una inversión bastante importante y que desde hace mucho tiempo era necesaria para Costa Rica. De hecho, una de las dudas que yo tenía era esa, que qué tan conveniente es para Costa Rica asumir un gasto como el de 800 millones de dólares, que también sabemos que también viene por parte de un financiamiento, pero que al final de cuentas termina siendo una inversión a largo plazo, pero hay que pagarlo, como se diría. Sí, bueno, vamos a ver, esa es la conversación que se da en torno a proyectos de esta naturaleza. Yo creo que es importante empezar diciendo que vivimos en una ciudad o en ciudades, ya en varias de Costa Rica, en las cuales movilizarse se ha vuelto muy complejo. Entonces uno empieza a considerar el tiempo de las personas movilizándose día a día, pensando en la línea del tren, digamos, las personas que van de Cartago a San José o de Cartago a Heredia, de Alajuela a San José o en cualquiera de estos trayectos, ¿cuánto nos cuesta eso al día? ¿Cuánto nos cuesta la congestión vehicular? ¿Cuánto nos cuesta no solo, digamos, el transporte de las personas, sino que en esas mismas vías se comparte todo el tema logístico, ¿verdad? Los insumos que van y vienen de las empresas, los productos finales, por ejemplo, lo que se exporta desde el Coyol o desde Cartago hacia Moín. Uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con el tren? Está directamente relacionado porque al final de cuentas comparte la misma red de carreteras. Entonces lo que estamos hablando es de cómo empezar a generar alternativas. Entonces, a la pregunta de esta inversión tan grande, digamos, de cómo podemos, si es conveniente o no, yo creo que los beneficios que genera y el costo que genera hoy, digamos, el vivir en esta congestión, justifica, digamos, por mucho el empezar a diversificar lo que llamamos la matriz de transporte, que hasta la fecha ha estado básicamente orientada al vehículo particular. Es correcto, de hecho está tan arraigado la costumbre de movilizarse en vehículos que realmente usted como experto en estos temas considera que las personas realmente van a tomar esta opción del tren eléctrico, van a preferir viajar en este tipo de servicio de transporte antes del carro. Sí, yo creo que de hecho de los puntos o de los beneficios más importantes de este proyecto, un beneficio intangible, digamos, nosotros históricamente, ¿verdad? Y hay datos que así lo demuestran, hemos ido dejando el autobús para pasar al vehículo por varias razones. Porque es más fácil el acceso al vehículo que en otras épocas, porque los mismos, digamos, dinámica en las vías hace que ya se vuelva, digamos, entre comillas, más incómodo el autobús que el vehículo. Y eso, digamos que tiende a llevarnos en un ciclo que complica muchísimo la movilidad. Entonces yo creo que el tren lo que viene a hacer es como ese, vamos a decir, ese atractivo, ese gancho para que volvamos a considerar dejar el vehículo para pasar al transporte público y automáticamente el volver a un tren, digamos, y poder disfrutar del beneficio de transportarse de un punto a otro de una manera tan rápida, hará que también eventualmente, bueno, las líneas de autobús que empiecen a alimentar el tren se empiecen a desarrollar y que como ciudadanos empecemos a ver que tiene todo el sentido utilizar transporte público en adición al vehículo particular, porque yo creo que es importante que todos siempre entendamos que esto no se trata de uno o el otro, no es una guerra contra el vehículo o mucho menos, sino que es diversificar. Al final gana el que utiliza el tren, gana también el que sigue utilizando el vehículo, porque ahora lo hace en rutas que están menos congestionadas. Y digamos, ¿usted lo considera que este diseño que se está proponiendo realmente cumple con las necesidades que actualmente se necesitan para poder descongestionar las carreteras de nuestro país? Vamos a ver, yo siempre creo que lo perfecto es el enemigo de lo posible, ¿verdad?
Y claro, de hecho, si uno se devuelve varias décadas atrás, la discusión siempre se daba, ¿verdad? Vamos a hacer un tren de tal manera. Y alguien decía que no, que era de otra forma, que le gustaba el otro, etcétera, etcétera. Siempre va a haber esas discusiones. Yo creo que esto es un proyecto que tiene, digamos, tiene que darse aprovechando el derecho de vía existente y a partir de ahí, digamos, empezar a desarrollar toda la red, digamos, adicional de, digamos, de movilidad, porque no solo hablamos de más líneas del tren, hablamos de los buses que lo van a alimentar, hablamos de las conexiones peatonales que tienen que tener las diversas estaciones del tren. Entonces yo creo que es un proyecto adecuado que aprovecha el derecho de vía actual y a partir del cual se pueden empezar ya a partir de ahí a desarrollar, digamos, todos los demás conexiones e incluso la misma extensión del sistema para que podamos ir mejorando la movilidad en el área metropolitana. Ahora que usted mencionaba ese tema de que va a aprovechar la actual vía del tren, muchas personas me han consultado sobre eso, si no era mejor o más factible mejorar el sistema ferroviario actual o qué cambia con el tren eléctrico. Vamos a ver, sí, yo creo que de hecho son temas que incluso podrían ser uno al lado del otro. Si uno lo pone en perspectiva, bueno, yo trato de usar el tren en la medida de lo posible y aún y con sus limitaciones, cualquier persona, yo sé que no todos van a tener la oportunidad por sus trabajos y demás, pero movilizarse de San José a Heredia en minutos es una sensación ya inexplicable, digamos, para nuestro entorno. Yo creo que mejorar el servicio actual, pues evidentemente, porque tenemos un servicio que es limitado, ¿verdad? Un servicio que opera en las mañanas y en las tardes, noches, y solamente de lunes a viernes. Eso lo limita, porque evidentemente, si eso estuviera operando un fin de semana, ya las personas que no lo pueden utilizar en los días digamos, laborales podrían empezar a palpar lo que es el beneficio del transporte público. También el sistema actual es de una vía. Eso implica que hay que esperar, digamos, a que se hagan los aparcaderos de los trenes. Eso limita la frecuencia. Frecuencia es qué tantas veces pasa el tren, ¿verdad? Entonces yo creo que es una mejora al sistema actual, una mejora considerable, porque ahora vamos a pasar a tener un tren con mucho mayor frecuencia, es decir, pasa más veces y que opere digamos, los 7 días de la semana en horarios ampliados. Eso cambia por mucho la dinámica. Ahora uno se imagina toda la ruta en la cual transitará el tren y ya las personas que viven ahí ya pueden hacerse digamos, una forma de movilidad totalmente diferente, ¿verdad? Ya hasta incluso los comercios y demás se van a ir agrupando ahí. Lo que sí es relevante, yo creo que es importante, que es una discusión que no hay que perder, es el tren por sí solo es una pieza, es la columna vertebral, pero va a necesitar, digamos, elementos, los autobuses que lo alimenten, las estaciones intermodales, porque no solo autobús, también llegarán vehículos, ¿verdad?, para poder movilizar personas, y la conexión peatonal no deja de ser muy, muy importante, ¿verdad?, que no esté en estaciones aisladas, sino que yo pueda de ahí movilizarme, digamos, de una manera segura y tranquila, de manera peatonal, a las estaciones del tren. En su experiencia, ¿considera que hay que agregarle algo más a este proyecto? Yo creo que lo que habría que, vamos, si podemos decir agregar, es esto precisamente que estamos hablando, es que el proyecto por sí solo, digamos, ya es un paso positivo, pero cómo se va a conectar con el resto de la ciudad, por decirlo así. Entonces uno se imagina, no sé, pongamos un ejemplo, la estación del Atlántico, cómo yo voy a llegar caminando tranquilamente. Ha habido algunas mejoras que se han hecho en la zona, pero digamos, cómo voy a llegar caminando tranquilamente, por decir algo, de San Pedro o de la zona de Barrio Escalante ahí, de Barrio Amón ahí. O sea, cómo llego, es garantizar también que haya un flujo peatonal seguro y tranquilo a las diferentes estaciones y que podamos empezarlo a ligar con las mejoras en otros tipos de transporte, por ejemplo, autobús, para que se puedan empezar a alimentar. Esto va a llevar evidentemente tiempo, ¿verdad? Tampoco podemos pensar que es una solución inmediata, pero esos son los temas que yo le agregaría, ¿verdad? ¿Cómo podemos, y aquí entran también los gobiernos locales a jugar, todos los que se van a ver beneficiados con esto, en cómo podemos empezar a integrar lo que va a ser el tren con el resto de las modos de transporte? Federico, se ha visto en otros países desarrollados en el mundo donde a la hora de que un turista llega a un aeropuerto, llega a una estación del tren,
encuentra fácilmente esa movilidad rápida hacia puntos de interés. ¿Cómo cambia la imagen de Costa Rica al momento de que ya esté establecido este proyecto? Yo creo que mucho, aquí hay muchos beneficios importantes. Uno es que empezar con una línea, y esto es tal vez una discusión que se ha dado, ¿verdad? Que yo creo que la gente o todo el país debería tener claro que esto se trata de un tema país, ¿verdad? No es de alguien o de una persona o de otro. Y digo un tema país porque se harán estas dos primeras líneas, pero hacia adelante otros gobiernos harán la tercera, la cuarta, otro gobierno hará la conexión de los autobuses, otro hará las mejoras peatonales. Y también empieza a dar una imagen, como bien decía, desde un país que ofrece alternativas. Cuando nos posicionamos también como un país para atraer inversiones de primer nivel, para atraer turistas, ¿verdad? Y uno hoy lo que hace es que tal vez se baja del avión y ve un problema tan grande de congestión, ya digamos la imagen se ve golpeada. Al revés, en términos positivos, ya ver que hay sistemas de transporte digamos, funcionales, modernos, empieza también a dar esa imagen de un país que está moviéndose en la línea correcta y atacando un problema que sí o sí solo se va a poder atacar a través de transporte público, en este caso con el tren, el problema de la congestión. Porque de nuevo, el turista que viene dice, bueno, ¿cómo puedo disfrutar más de este país? Si ya yo me puedo mover más rápido, quiere decir que ese turista podría decir, me voy a quedar una noche en San José, por decir algo, y voy a aprovechar el tren para ir a visitar Cartago, para ir a visitar Heredia. Eso implica para las comunidades la generación de actividad comercial que antes no tenía, hoy no la podría tener, porque un turista dice, no puedo. Voy a gastar hoy 3 horas en llegar a Cartago y 3 horas en regresar, ya no puedo disfrutar de estos temas. Y para el visitante, digamos, que tal vez piensa ubicarse en Costa Rica para efectos de actividades productivas, también estas mejoras en movilidad de pasajeros implica que mejorará el tema de la movilidad logística, en el tema de insumos, bienes finales. Entonces yo creo que es un tema en el que ganamos todos, ¿verdad? Porque mejora el usuario y mejora también la imagen y las condiciones para realizar negocios en Costa Rica. Dos proyectos distintos pero que van de la mano es también la Ruta 1. Deberían trabajarse en conjunto, tanto el tren eléctrico como la Ruta 1, evitando esto que estamos hablando, el congestionamiento vial tan grande que se forma a la hora de ingresar y salir de la capital, ir hacia La Alajuela, ir hacia Heredia. ¿Deberían desarrollarse ambos al mismo tiempo o uno más bien debería ser primero, complementar el otro después? Yo creo que ahí tendremos que lidiar con el problema, el buen problema, digo yo, de tener dos proyectos tan importantes caminando juntos. Articulados, sí, en el manejo del tránsito y demás. Eso va a ser, digamos, ese impacto de corto plazo. Yo apuntaría a lo que va a ser después de, uno se imagina una Ruta 1 completa y moderna, más el tren operando en la movilidad hacia el occidente del país, y pensemos por qué no después en la mejora de la Ruta 2 también, digamos, hacia Cartago. Y uno se imagina esos proyectos articulados, la movilidad mejoraría de manera significativa, ¿verdad? De nuevo, entendiendo que estos proyectos por sí solos son relevantes, pero van a requerir de esas, digamos, aunque sean pequeñas inversiones adicionales para que empiecen a conectar con otros modos de transporte. Y un tema de mucho más largo plazo y más complejo, ¿verdad?, que le toca mucho a los gobiernos locales, es también cómo vamos a ir ordenando el uso de la tierra en nuestros cantones, ¿verdad? Cómo hacemos ese ordenamiento territorial para promover ciudades más compactas, que puedan, además de estos modos de transporte alternativos, tener lo que llamamos viajes evitados, ¿verdad? Que uno pueda decir, mi ciudad está tan bien organizada que hay ciertos viajes en los que ni siquiera necesito, ¿verdad?, del vehículo, de un tren o de un autobús, porque lo puedo hacer de manera rápida caminando, ¿verdad? Ese tipo de cosas, que eso sí es de mucho más largo plazo, pero creo que va todo dentro de una lógica en la cual debemos ir dejando poco a poco y entendiendo, yo creo que todos, de que este tipo de proyectos deben ser para un uso generalizado, que no veamos el transporte público como la alternativa para el que no tiene vehículo, sino que sea una alternativa para todos y que podamos decir, bueno, en Costa Rica me puedo mover en vehículo, en autobús, en tren o caminando, y cualquiera de esas formas lo puedo hacer de una manera eficiente. Esa es la aspiración a la que nosotros deberíamos apuntar.
¿Qué errores ha visto usted que en otros países se han cometido a la hora de hacer un proyecto ferroviario así, a gran escala, como el que se está pretendiendo hacer acá? Bueno, hay varios que se repiten no solo en ese tipo de proyectos, sino muchos megaproyectos. Uno es tener la paciencia suficiente del tiempo de ejecución, ¿verdad? Y esto es un problema que tenemos en muchos países. Queremos evaluar, digamos, tal vez una administración exclusivamente por lo que inaugura. Entonces empezamos a buscar atajos que terminan siendo muchísimo más largos. Entonces, de tener la madurez y la disciplina de saber que las cosas se hacen bien y el tiempo que deben tomar para hacerlos bien. Ese es uno. Número dos, lo que hemos estado hablando, como un proyecto de este tema, no dejarlo aislado, ¿verdad? Tal vez para ponerlo de una manera conceptual, es como hacer un aeropuerto sin carreteras que lo alimenten o un ferrocarril que lo alimente. Esto es igual, entonces pensemos en el tren, pero no olvidemos las conexiones peatonales que tendrán que alimentar esas estaciones, las conexiones de autobús que tendrán que alimentar esas estaciones para sacarle el mayor provecho. Yo diría que esos son los dos principales temas y evidentemente el tercero es cómo hacemos de esto de una manera transparente, sobre todo con el reto que tenemos, ¿verdad? De que va a ser, digamos, nuestra primera gran salida al mercado como país para llamar, digamos, empresas especializadas en temas ferroviarios, porque es algo que apenas está, digamos, naciendo en Costa Rica nuevamente después de que estuvimos varios años tímidamente con el ferrocarril de alguna manera operando a escala reducida. Mucho se ha hablado también de la tarifa que vaya a cobrarse a la hora de viajar. Algunas personas dicen que va a ser un monto tan elevado que van a preferir las personas viajar otra vez en sus vehículos, incluso en un autobús, en lugar de pagar eso. ¿Cómo debería entonces cobrarse esta tarifa y para que también sea rentable para el Estado poder tener este sistema? Sí, yo creo que ahí entra toda la discusión que se da siempre en torno a que si subsidio o no subsidio, que es una discusión, perdón, muy particular. Porque de nuevo, y lo digo varias veces para que no se malinterprete, no es discusión de carro o no carro. Pero cuando construimos carreteras, nadie se imagina o nadie pone sobre la mesa que si la carretera va a ser subsidiada o no va a ser subsidiada, quién va a atender el costo de operación y mantenimiento, como que eso damos por un hecho de que así es. Cuando nos pasamos a transporte público, empezamos a decir, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo se va a atender? Porque si uno piensa hoy, y si bien en la mayoría de los países existen impuestos para las carreteras, no existen impuestos para el transporte público, entonces uno diría, y la mayor parte de las carreteras son subsidiadas, ¿verdad? Eso partiendo de ahí. ¿Implica que sean malas? No, porque se necesitan, porque generan un beneficio social. Entonces lo mismo sucede con los ferrocarriles, con una gran diferencia. Si uno se imagina una autopista, digamos, de peaje, a uno le cobran la carretera, pero usted puso el carro, la gasolina, el mantenimiento, donde se guarda el vehículo, uno pone todo eso. En un ferrocarril o en un autobús es diferente. La tarifa debería pagarlo todo. Entonces uno dice, claro, evidentemente se hace insostenible si a mí me tienen, imaginémonos una tarifa de peaje de carro, donde me cobren el carro, las llantas, la gasolina, el parqueo, sería inviable, ¿verdad? Entonces hay que tener la perspectiva de que así como pasa en carreteras con esas diferencias, los ferrocarriles también son necesarios, ¿verdad? Y eso implica también acostumbrarnos a que el transporte público requiere de aportes presupuestarios. ¿Cómo se define eso? Pues son varias formas, ¿verdad? Y una es cuál es la decisión de política pública. Si uno ve la mayor parte de países a nivel internacional, además pongamos un ejemplo del metro de Nueva York, que es un metro sumamente concurrido, ya antiguo de alguna manera, relativamente antiguo respecto a otros, más o menos la tarifa cubre el 40% del costo de operación. Entonces no es, digamos, no es algo anormal, ni implica que un sistema sea malo, el que los gobiernos apuesten por, digamos, aportar recursos presupuestarios. Más bien yo creo que es un mejor uso. Uno siempre que dice, ¿cómo me voy a mover de punto A al B? Debería evaluar cuál es la mejor forma. ¿Amplío la carretera o apuesto por el transporte público? Y evaluar ambas. Y probablemente ahí es donde vamos a tener la respuesta de cuánto estamos dispuestos a aportar o cuál sería esa tarifa. Yo creo que es un tema al que deberíamos ir perdiéndole el miedo, ¿verdad? Porque al final de cuentas el transporte público nos genera muchísimos beneficios más allá del tema financiero. Se habla de que también va a ayudar
a limpiar las emisiones de gases. Eso va a ser totalmente amigable con el ambiente. También, usted lo mencionaba mucho, atraerá más turismo, también mejorará la economía del país. ¿Y qué otros sectores considera usted que también podrían beneficiarse con eso? Bueno, hay varios, digamos, las mismas municipalidades que hoy, digamos, por las cuales pasará el tren. Esos verán probablemente unas mejoras, no solo en su actividad comercial, ¿verdad? Porque y ahora me es más fácil moverme a esos puntos. Probablemente van a haber mejoras en la recaudación del impuesto a las propiedades, no solo por valor, sino porque más gente o más desarrollos van a querer estar cerca del ferrocarril. Yo creo que son temas importantes. Y hay otro que yo creo que es fundamental, que no es muy difícil cuantificar, pero es un sistema de transporte público de calidad. Tiene un impacto social que es muy difícil de cuantificar, pero que es muy relevante, ¿verdad? Y es aquella idea que decíamos ahora, ya es un elemento integrador, ¿verdad? Ya las personas de diferentes estratos sociales y económicos van a compartir un mismo sistema. Eso es, yo creo que algo muy relevante, sobre todo con una idiosincrasia nuestra, ¿verdad? Como costarricenses, que siempre hemos sido como muy, muy unidos en ese sentido, y que el mismo sector transporte más bien nos ha ido separando, ¿verdad? Entonces cada uno vive como en su burbuja. Esto tiene ese beneficio, ¿verdad? Que genera cohesión social porque empieza, digamos, a permitirnos utilizar el mismo sistema todos. Yo creo que es un tema muy, muy importante. Costa Rica siempre se ha hablado de que estos tipos de proyectos o desarrollos se llevan mucho tiempo, que se atrasan, que al final no se logra el tiempo que se tenía estimado. ¿Qué se debe hacer bien esta vez para evitar que eso pase? Bueno, yo creo que ya dimos el primer paso relevante. Porque el tema tren por lo menos ha sufrido por muchos años de que lo, como decimos popularmente, lo reseteamos, ¿verdad? Decimos, no, ya ese no. Yo creo que ya dimos el primer paso. El segundo es, y yo creo que lo más importante, este tipo de proyectos siempre pueden estar sujetos, así como cualquier otro de infraestructura, a variaciones. Pero uno de los temas principales es no, digamos, tener la disciplina y madurez de saber de que estos proyectos, sobre todo de tanta relevancia y con tantos elementos operativos, no es solo la construcción, es que aquí hay material, digamos, que tendrá que funcionar ahí, que son los trenes, toda la operación, tener la paciencia y la disciplina de tomarse el tiempo de hacerlo bien. Yo creo que eso es fundamental para que salgan las cosas, porque nosotros como país hemos caído en una trampa, ¿verdad? Como a veces decimos, es que somos muy lentos, sí, lo hemos probado en algunos momentos, pero que esa lentitud, sobre todo pasaba por la falta de toma de decisiones. Yo creo que cuando empezamos a hacer las cosas bien y siguiendo las mejores prácticas, los proyectos salen. Y yo también trato de poner esto como un ejemplo, esto es como una cosecha. Uno no puede acelerar lo que sembró para que crezca más rápido y que salga bien. Eso es, hágalo bien, siga los pasos y va a tener resultados. Yo creo que eso es lo más importante. Hay algo curioso que estamos hablando, por ejemplo, en Panamá, que se han ido, se empezaron con primero, digámoslo así, un sector, ya tienen 2 sectores, van por el tercer sector, creo que después de 7 años, mencionaba usted. ¿Eso también será ya obligación del gobierno de turno vigilar, fiscalizar eso, o qué deberían también hacer los siguientes gobiernos que vengan adelante para darle continuidad a esto? Sí, yo creo que esto es una política de Estado, ¿verdad? Casi que uno se imagina, caminemos en estas 2 líneas y vayamos preparando la 3 y la 4, o la 3, ¿verdad? Y la 4, o preparemos los alimentadores en el tema de autobús, que no necesariamente alguna iniciativa de estas las tendrá que hacerse en estos 4 años, pero sí que se pueda heredar para el próximo. Cuando empecemos a ver esto como política de Estado, yo creo que vamos a entenderlo. Panamá empezó con la línea 1 en el 2009, ya han pasado 17 años, ya está en línea 3, ¿verdad? El sistema de metro, creo que les ha funcionado, aún tienen problemas de congestión como muchas ciudades, pero tienen una alternativa de transporte, ¿verdad? Uno incluso puede llegar al aeropuerto y movilizarse al centro de la capital, que creo que es lo que nosotros tenemos que aspirar aquí. Entonces son diferentes piezas que tienen que ir moviéndose y entendiendo también que esto, para que funcione, de nuevo, las otras infraestructuras, pero sobre todo cómo ordenamos la ciudad, ¿verdad? Para hacerla más compacta, porque evidentemente si olvidamos el centro, que así lo tenemos ahora olvidado, y nos vamos expandiendo,
y pues eso hará que no habrá sistema que lo pueda soportar, ¿verdad? Pero si junto al sistema mejoramos el ordenamiento de las ciudades, pues evidentemente mejoraríamos mucho el tema de movilidad y calidad de vida. En pocas palabras, un mensaje final que tal vez le quiera dar a los televidentes sobre este importantísimo. Bueno, yo creo que algo muy importante es el tema de cómo, o sea, de aprovechar este momento para pasar hacia un transporte público de calidad y saber y tener conciencia de que el transporte público tiene que ser para todos y que lo veamos no como una alternativa para el que no tiene vehículo, sino como una alternativa de movilidad y que de aquí demos el paso a una matriz que complemente el vehículo, el autobús, el tren y la movilidad peatonal para una mejora en la calidad de vida de todos. Muchas gracias, don Federico, de Encantado. verdad, por la ayuda y esperemos que pronto veamos los resultados positivos cuando ya se empiece a dar ya el desarrollo de este tren Esperemos eléctrico. que así sea, claro que sí. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en una edición más de Análisis 13. Continúen en sintonía de CINAR porque tenemos mucho más programación para ustedes de interés.